Bueno, jóvenes, continuamos con lo que es crecimiento microbiano y las cinéticas de crecimiento. Ya vimos que los microorganismos requieren de nutrientes, ¿sí? Que van a ser de diferente naturaleza. Algunos van a ser macronutrientes, micronutrientes, fuentes de carbono, nitrógeno, oxígeno, los CHAMS, ¿sí? Van a requerir a fuentes energéticas. Y este tipo de nutrientes, bueno, van a permitir que los microorganismos crezcan. Aquí en la lámina, bueno, tenemos una curva de crecimiento de microbiana y tenemos las fases en las cuales se divide una curva de crecimiento. ¿Sí? Tenemos primeramente en la fase inicial, ¿sí? Esta fase se conoce como fase lag o fase de adaptación, en el cual el microorganismo se va adaptando mediante un sistema que le llaman quorum sensum, hace como un escaneo, censa lo que hay en el medio, censa qué tipo de fuentes de nutrientes hay. A partir de ese censo que hace, ella va a activar, o este microorganismo va a activar sus herramientas genéticas, ¿sí? Se van a activar los genes que va a requerir para procesar estos nutrientes y poder desarrollarse, ¿sí? Esta fase de adaptación, bueno, puede llevar, dependiendo del microorganismo, 1 hora, 2 horas, ¿sí? Una vez que el microorganismo comienza a crecer, bueno, empieza una curva ascendente, ¿sí? Una curva ascendente en la cual el microorganismo va a llegar a un momento en esta fase exponencial, ¿sí? Esta es la fase log, ¿sí? Fase log o fase exponencial, en la cual el microorganismo se estará dividiendo de manera, ¿cómo lo llamaremos? De manera continua, ¿sí? Todos los microorganismos se van a dividir ya de manera continua. Algunos empezaron diferente que otros, pero todos se van dividiendo de manera continua, ¿sí? De manera continua se van dividiendo. Y eso es lo que va permitiendo que haya un crecimiento celular, crecimiento microbiano, ¿sí? En esa fase exponencial. La fase exponencial está caracterizada por eso, lo que se lleva a cabo el crecimiento, ¿sí? Aquí tenemos la población y la población se va duplicando de manera exponencial. Es por eso que mediante esta letra y más bien mediante la base y mediante el exponente, bueno, se representa que en esta fase exponencial se va duplicando la población, ¿sí? El número de generaciones que van surgiendo se representa por n, ¿sí? Primera generación, segunda generación, 3 generaciones, 4 generaciones, todo de manera exponencial. Y una vez que se agotan los nutrientes y comienza a haber metabolitos que son tóxicos también para el microorganismo, bueno, empieza una fase estacionaria, ¿sí? En esta fase estacionaria, la cantidad de células vivas es igual a la misma cantidad de células que mueren, ¿sí? Mejor dicho, la cantidad de células que se van generando, las nuevas células que van generando, es igual a la misma tasa de células que van muriendo. Entonces es por eso que se mantiene ya estable, ¿sí? Mueren 100, pero además de se regeneran otras 100, nacen otras 100 células, ¿sí? En la división. Sin embargo, este agotamiento de nutrientes y de toxinas de su metabolismo, bueno, llega un momento en que estos bajan, comienzan a morir las células. El crecimiento microbiano prácticamente se ve afectado. Y bueno, en esta gráfica tenemos, en el eje de las Y, tenemos el logaritmo de células viables, y en el eje de las X tenemos el tiempo, ¿sí? Que se da comúnmente en horas y logaritmo. ¿Por qué logaritmo? Bueno, ahorita vamos a ver cuál es la importancia de que haya logaritmo y no se grafique de manera numérica, más bien mediante unidades formadoras de colonia, ¿sí? Porque aunque sea logaritmo son números, pero no graficamos de manera mediante UFCs, no ponemos aquí
10 UFCs, que son unidades formadoras de colonia. No ponemos 100, no ponemos 1000, no ponemos 1.000.000. ¿Por qué? Porque prácticamente ese tipo de datos no son graficables, no se pueden graficar. Ahorita vamos a ver un ejemplo por qué no. Bueno, antes de pasar a un ejemplo, voy a resolver el ejercicio que dejé de tarea en la clase pasada. ¿Sí? Habíamos mencionado, o más bien el ejercicio dice: E. coli se inoculó en un medio nutritivo suplementado con 2 fuentes de carbono y se obtuvo la siguiente curva de crecimiento. Tenemos en este plano cartesiano logaritmo de células por tiempo. ¿Sí? Explique qué sucedió en el tiempo marcado como X, dice el inciso A. ¿Sí? Antes que nada quiero aclarar que los microorganismos, principalmente o generalmente en bacterias, en los procariotas más bien, tienden a consumir primeramente la fuente de carbono, aquella que sea glucosa. Si le pones fructosa y glucosa, les gusta comerse primero a los organismos la glucosa. ¿Sí? Si tú pones alguna otra fuente de carbono diferente, bueno, primero empiezan con la glucosa. Una vez que se acaba la glucosa, comienzan a metabolizar otro azúcar, ¿sí? El otro azúcar que esté ahí. Y en esta gráfica que vemos, bueno, vemos la fase de adaptación, donde sensa qué nutrientes hay en el medio, ¿sí? Una vez que identifica los nutrientes que hay en el medio, bueno, empieza una fase de crecimiento continua. Se están dividiendo continuamente las bacterias. Comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer. ¿Qué pasa aquí? ¡Pum! En el X. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de crecer? Se acabó la primera fuente de carbono, la que le gustaba. Entonces dejó de crecer, chicos. ¿Este punto qué pasó? Dejó de crecer la bacteria. ¿Por qué? Porque se acabó la fuente de carbono, la primera fuente de carbono, la que le gustó primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue después? Bueno, nuevamente sensa qué hay en el medio, qué otro nutriente hay. Bueno, identifica que hay otra fuente de carbono, enciende la maquinaria celular, los genes, ¿sí? Entonces, nuevamente se adapta a lo que hay de nutrientes y nuevamente empieza una fase de crecimiento nuevamente, otra fase exponencial, ¿sí? Donde comienza a haber división continua. ¿Sí lo ven? Entonces esto fue lo que pasó en esta gráfica, chicos. Ahora el inciso B pregunta: ¿qué sustrato proporcionó la mejor condición de crecimiento para la bacteria? Bueno, hay que ver la pendiente. ¿Cuál es la mejor pendiente? ¿Cuál tiene mayor pendiente? La pendiente sabemos que se define como la inclinación, el grado de inclinación de una recta. ¿Cuál tiene una mayor pendiente? Bueno, esta tiene una pendiente mucho mayor, inclinada. Sí, entonces esta le proporcionó las mejores condiciones de crecimiento. ¿Sí? Hubo mayor crecimiento celular en esta fase. En esta segunda fuente de carbono, como pueden ver, hay una pendiente que tiene menor inclinación. ¿Qué está pasando? Bueno, se está dividiendo, ¿sí? Pero no como lo hacía con esta fuente de carbono. Aquí hay división celular, sí. ¿Es la mejor? No, la mejor fue esta. Tenía una pendiente de mayor inclinación, ¿sí? Mayor grado de inclinación, ¿sí? Aquí podríamos decir que esa pendiente tiene aproximadamente como 45 grados de inclinación, ¿sí? En tanto que esta tiene aproximadamente como unos 30 grados de inclinación. Entonces, mayor pendiente, mejor crecimiento. Entonces, esa era la respuesta para esta gráfica. Hay que poner atención, no los vaya a sorprender en el examen con un tipo de una gráfica de estas y me vayan a contestar cualquier cosa. Bueno, entonces la fase exponencial es la principal etapa de crecimiento que nos va a dar datos importantes por los cuales vamos a determinar velocidades de crecimiento, ¿sí? Podemos determinar mediante la fase exponencial, tomamos sus datos, podemos determinar la constante de velocidad de crecimiento, cuántas generaciones y en qué tiempo se están llevando a cabo, ¿sí? Pero además podemos determinar mediante la fase exponencial
¿cuánto tarda en duplicarse el organismo? Si tarda 30 minutos en duplicarse, media hora, una hora, dependiendo la bacteria, ¿sí? Principalmente E. coli se conoce que es las que se dividen en un menor tiempo posible, como en 35 minutos, ¿sí? Algunos mencionan en la literatura que puede ser hasta 20 minutos, pero generalmente E. coli se divide en unos 30 a 35 minutos, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos se tomaron datos, ¿sí? En una cinética de crecimiento, tiempo 0, teníamos nada más una célula. En el tiempo 1 ya había 2 células, ¿sí? En la hora 2 ya había 4 células. Hora 3, 8 células. Como pueden ver, va creciendo de manera exponencial, ¿sí? Exponencial. 2, 4, 8, 16, 32. Se va duplicando el número. 32, duplicado de 32, 64. Duplicado, 128. Entonces esto es lo que pasa en un cultivo. Se van duplicando la población. Si nosotros graficáramos números de bacterias, así como unidades formadoras de colonia, tuviéramos una gráfica muy rara, ¿sí? Acá abajo 1 y después, ¿cómo ibas a poner acá arribita 1.000.000? Pues prácticamente la gráfica iba a estar muy mal, iban a ser datos que no se pueden graficar, ¿sí? Entonces, ¿qué procede para esto? Bueno, el logaritmo es una herramienta matemática que te permite que estos números que son muy grandes se hagan más pequeños. Y los que son pequeños, bueno, se hagan pequeños también, pero sean pequeños y no haya mucha diferencia con respecto a estos, ¿sí? Este 1 con respecto a este, pues es una diferencia abismal, es muy grande, no se puede graficar. Sacamos el logaritmo y el logaritmo te permite tener, por ejemplo, el logaritmo de base 10 de 1000, ¿cuánto es? Es 10 al cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué te permite? Bueno, que el logaritmo de base 10 de 10.000 es 3. Entonces, en 10.000 ya tienes el número 3. Y fácilmente el 3, bueno, se puede graficar. Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros graficáramos estos datos, que son muy raros, muy distantes, tuviéramos las primeras horas tuviéramos datos así bien arrastrados al suelo, ¿sí? Porque prácticamente después tuviéramos que subir aquí a que ese número es de 3, son 200.000 parece ser. A ver, juntar los ceros, son 2, son 3, no, son 2 millones. Son 2 millones, 4 millones, 6 millones, 8 millones. Entonces imagínense, cuando tuviéramos millones de células, pues prácticamente la gráfica estaría así de fea, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 100, 200.000, 2.000, 3.000 y ya hasta acá arriba millones. Entonces prácticamente no pudiéramos predecir cómo es el crecimiento, dónde empieza la fase exponencial. Aquí alguien que me diga, ¿dónde empieza la fase exponencial? No, es que empieza aquí en la fase de la curva. Mentira, ya desde 15 horas esto ya tuvo que haber sido duplicándose. Por ejemplo aquí, desde las 4 o 5 horas ya esto va duplicándose. Desde el inicio se puede ir duplicando, ¿no? Como pueden ver. Entonces en las 4 horas, que sería por aquí 4 o 5 horas, ¿sí? Ya desde aquí comenzaría una fase exponencial, pero no la podemos ver porque esta curva se prolonga demasiado. Entonces para eso vino el logaritmo. El logaritmo, números grandes los hace pequeños, números pequeños los hace pequeños, pero son graficables, ¿sí? Entonces para eso se recomienda siempre sacar logaritmo. Entonces aquí tenemos el tiempo 0, pues no hay división. Entonces pusimos 2 células, 2 elevado a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1, ¿sí? Después al tiempo, a la hora, vamos a ponerle aquí a las 20 horas, bueno, ya hubo una división, ya se dividió. Entonces 2 elevado a la potencia 1, el exponente 1 son 2, ¿sí? Todo número elevado a la potencia 1 dará el mismo número. Entonces ya en el tiempo 40, vamos a llamarle en la hora 40, bueno, ya empieza la división de exponencial. Entonces ya hay 2 por 2, 4. Y así sucesivamente, 2 a la n de manera exponencial se van dividiendo. Ahora, si esto lo pasamos al número de población,
Bueno, pues aquí va aumentando la población de 1, 2, 3, 4. Pero el logaritmo, ¿qué nos permite el logaritmo? Bueno, que los datos pequeños sean pequeños, pero también comparado con los grandes, pues no haya mucha diferencia, ¿sí? Si tú haces una gráfica de 1 al 16, bueno, hay una diferencia abismal entre el 1 y el 16, pero si, entre el 2 y el 16. Pero si graficas mediante logaritmos, entre el 2 y el 16 no hay mucha diferencia, ¿sí? A diferencia de aquí. Entonces aquí igualmente el crecimiento de manera con UFCs, ¿sí? Número de células. Pues con número de células no vemos una fase exponencial. Decimos aquí ya entró en fase exponencial, mentira, entró desde por acá. Pero el logaritmo, sí, el logaritmo, esta gráfica que estaba toda fea, básicamente te da una línea así, que te permite monitorear el crecimiento celular, el crecimiento microbiano, ¿sí? Entonces, ya ven como 1.000.000 de células, el logaritmo de base 10 es 6, ¿sí? 10 a la elevado a la 6.0 a la 6.02 da 1.000.000, ¿sí? Entonces el logaritmo facilita esto, graficar, siempre hay que graficar. Crecimiento, cinéticas de crecimiento, si lo vas a hacer por células, bueno, graficas el logaritmo de las células, ¿lo ven? Como es una gráfica pequeña, 0, 1, 2, 3, 4, y de 1 o de pocas células hasta 1.000.000 de células puedes graficar. En cambio esta gráfica, si pones datos, ingraficable, ¿ok? Y bueno, el crecimiento celular o microbiano, bueno, lo que tú quieras trabajar, lo puedes trabajar en logaritmo base 10, logaritmo natural o neperiano, más bien logaritmo natural, y logaritmo base 2. Entonces, cada uno de estos logaritmos te dará diferente pendiente, ¿sí? El logaritmo de base 2, bueno, te da una mayor pendiente, pero no, te da una pendiente con mayor inclinación. Sí, el logaritmo natural tiene menos inclinación, y el logaritmo 10, base 10, tiene también una menor inclinación que estas dos. Entonces siempre recomiendo, hay que recomendar siempre trabajar con logaritmo base 10 los datos, ¿ok? Bueno, voy a hacer el siguiente video porque este programa nada más me permite pocos minutos.